En esta hora precisamente quiero hablar de un tema muy interesante para nosotros, los que queremos agradar a Dios. Quiero hablar del pecado. Y para hablar de ello, quiero tomar como texto base Romanos capítulo 6, verso 23, que dice la palabra de Dios en la traducción del lenguaje actual. Quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando nos habla la palabra de Dios de que aquel que persiste en pecar recibirá como castigo la muerte, debemos de tener claro que es la muerte espiritual. Realmente la muerte de nuestro cuerpo es algo que todos los seres humanos esperan. Sea tarde o temprano, en nuestro cuerpo debe morir. Pero hay una muerte que es mucho más peligrosa y es la muerte espiritual. Porque la muerte espiritual significa condenación eterna. Mientras que Dios nos está ofreciendo una salvación eterna, pero si no pecamos contra Él, si nos entregamos completamente a Él. El pecado debemos de mirar realmente qué es ante Dios. Para Dios el pecado es violar el mandato divino, es un quebrantamiento de las normas de Dios. Y cuando hablamos de una violación del mandato divino, de las normas impuestas por Dios, debemos de saber que todo aquel que peca contra Dios, que ofende a Dios, que transgrede el mandato divino, es un pecador. Y eso ocurre no solamente en aquellos que no conocen de Cristo, también puede ocurrir en nosotros los que conocemos de Cristo y que no nos hemos dejado corregir por Dios para ser unos verdaderos creyentes, fieles a Dios, unos verdaderos cristianos. Por eso la idea es que podamos ser esas personas que tengamos claro qué es lo que a Dios ofende. Y para poder tenerlo claro, tanto aquellos que no conocen de Dios como nosotros, los que ya hemos sido bautizados en su nombre, necesitamos estudiar la Escritura. Por eso la palabra de Dios dice que este pueblo pereció por falta de conocimiento. A veces por esa falta de conocimiento de la palabra de Dios, de lo que dice la palabra de Dios, nos volvemos personas que ofendemos a Dios continuamente porque no conocemos verdaderamente qué es lo que Dios quiere que nosotros cumplamos para Él. Dios tiene unos mandatos, unos estatutos, algo establecido en su palabra. Allí es donde nos podemos ubicar, donde podemos conocer qué es lo que Él quiere del hombre, qué es lo que Él le exige al hombre para poderlo hacer acepto ante su presencia. Dios quiere que conozcamos su palabra porque la palabra de Dios precisamente nos enseña y nos dice allí en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y por qué es inspirada por Dios? Porque ella es útil para algo en nuestra vida, para corregir, para instruir, a fin de que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Eso nos dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a poder conocer ello si no le dedicamos un tiempo suficiente a estudiar la palabra, a escuchar la palabra de Dios? Necesitamos poder entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Hoy estamos en un tiempo donde la gente quiere llamar al pecado error y quiere bajarle un poco la tonalidad para poder disculparse y decir, no, eso es un pequeño error. Pero el pecado es pecado ante Dios, así de pronto nosotros queramos minimizarlo un poco. Pero el que es pecado, lo que transgrede las normas divinas es pecado y ofende a Dios y nos separa de Dios, porque el pecado separa al hombre de Dios. Por eso necesitamos acercarnos a Dios, conocerlo por medio de su palabra y poder saber y tener claro qué es lo que Él nos exige, qué es lo que Él pide de nosotros. ¿Cómo podemos conocer el mandato y las normas divinas? Vuelvo y le reitero, estudiando la palabra de Dios, en la Biblia, porque la Biblia precisamente es el manual perfecto, el manual que el hombre, que todo ser humano necesita para tener una vida excelente, para tener una vida conforme a la voluntad de Dios. El pecado es algo realmente desastroso para el ser humano, porque el pecado produce en el ser humano inseguridad, incomodidad, tristeza, amargura, mientras que Dios, cuando liberta a alguien del pecado, le da seguridad, cuando liberta a alguien del pecado, le da alegría, le da gozo, le da amor. Por eso Dios lo que quiere es que seamos libres de todo pecado. Al ser libres de todo pecado, Él introducirá en nuestra vida algo nunca antes imaginado para nosotros. De pronto muchos son conocedores de la palabra de Dios y tratan de practicar la palabra de Dios, pero no han podido porque quieren vivir este evangelio en su humanidad, y el evangelio no se puede vivir en la humanidad porque el evangelio es espiritual. Por eso necesitamos cada día ser dirigidos por el Espíritu Santo.
La palabra de Dios también me declara y me dice en Mateo capítulo 11, verso 28 al verso 30. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Dios quiere para nosotros el bien. Dios nunca ha querido el mal para nosotros. Por eso Él hizo el trabajo más importante, que era morir en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Debemos aprovechar esta oportunidad llamada evangelio que Dios nos da para poder ser libres de la esclavitud del pecado, porque el pecado es una esclavitud. El pecado esclaviza al hombre. Hoy puedo decir yo que soy libre en el nombre de Jesús. Y usted también, querido amigo, que me está viendo en estos momentos, puede ser libre del pecado en el nombre de Jesús. Pero usted, hermano, que aunque fue libre del pecado en algún momento, pero ha persistido de pronto en pecar, yo le invito en esta hora, libérese del pecado. Venga ante los pies de Jesucristo, porque Él es el único capaz de libertarnos del pecado y de la maldad. Dice la palabra de Dios, por eso, en Hechos capítulo 3, verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios quiere que nos refrigeremos en Él, que tengamos descanso en Él, que estemos tranquilos, que estemos de verdad en paz con nosotros mismos y con Él. Pero si venimos ante su presencia, el pecado no trae nada bueno. El pecado lo único que trae es desastre a la vida del ser humano. Pero hoy Dios quiere perdonar ese pecado. Él hoy tiene en sus manos la oportunidad de perdonarlo a usted. Lo único que usted tiene que hacer, mi querido hermano, mi querido amigo, es venir ante Él. Dice la palabra de Dios que el que confiesa su pecado y se aparta de Él alcanzará misericordia. Dios quiere que usted hoy alcance misericordia y le vuelve y le dice las mismas palabras que le dijo a la mujer adúltera: vete y no peques más. Mi hermano, apártese del pecado. Mi amigo, apártese del pecado y acérquese a Dios, que Dios tiene grandes cosas para ti. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.